vamos, chicos. Bien, continuamos entonces. Otras recomendaciones que podemos dar en el momento de realizar frituras y con la elección del aceite también es poder manejar la calibración de los termostatos y utilizar termómetros de sonda cuando se maneja cantidades abundantes de aceite en este tipo de freidoras. Ya eso garantiza que el aceite esté siempre con la temperatura correcta, no se fusione, no se queme y poder reutilizar, ¿sí? Dentro de la elaboración de la comida rápida, por ejemplo, de empresas grandes, hablo de, por ejemplo, Burger King o McDonald's, ellos utilizan el aceite o cantidades grandes, ¿no? Cantidades industriales dentro de estas freidoras filtradas hasta 2 o 3 semanas con uso constante. Y obviamente pueda indicar ya, lo importante es no permitir que supere los 100 grados, ya por luego de temperatura es cuando empieza a aceite. Ya se debe tener una diferencia de 10 grados centígrados, pues la diferencia en el crecimiento, el resultado financiero del aceite o en las características métricas si es que así o no tiene huesas. El electrónico siempre dice la seguridad, estamos buscando el utilizar aceite o utilizar aceite con características que no se encuentran para sus y mientras tiempo fuera de aceite antes de llegar a su temperatura pues es mucho mejor que yo no tenga que estar cambiando constantemente el aceite para fritura. Algo que en la sucede muy ejemplo, yo no que ella hizo la fritura y si el aceite no haya alcanzado los 200 grados, igual ya no utiliza. Porque supuestamente el aceite se utiliza para fritura derecha, porque lo máximo es mantener la temperatura, no la temperatura de antes. Por eso se quema y se desecha. Además de que una práctica con realizar frituras es dejar que toda la impureza del alimento que se está friendo o los rebozados que colocaron, ¿cierto? Se queden dentro de grasa y eso negan con mayor facilidad, pero nuestro aceite, incluso que se tienen quedan impregnados, quedan dentro de los bien rebados de los otros y lo que obtenemos es impureza que obviamente ya le van a dar un sabor característico a la fritura. Como recomendación podemos manejar temperaturas de entre 170 a 180 grados para papas fritas, por ejemplo, para carnes de pollo 170 a 170 grados y cuando estamos manejando fritura de verduras, pescados, mucho más de casos, podemos manejar entre temperaturas de 160 grados. Si es que yo bajo la temperatura a menos de 150 grados, no estoy realizando fritura. Hay otra buena opción de grasa que va a aparecer ahí que es complicado, pero sí es ciertas consideraciones y lo ideal es no llegar a estar en este rango de temperatura que es entre los 100 y los 250 grados, porque es aquí cuando yo voy a tener la absorción de aceite en la cocción. Si yo manejo la temperatura, por ejemplo, los 150 grados hasta los 200, en este rango de temperatura voy a tener la fritura perfecta. Si es que yo bajo de los 150 grados, ya no voy a tener una fritura ideal, voy a tener una fritura que va o grasa que va a ser impregnada dentro del alimento que no quiero tener. Hasta eso ya bajar la temperatura de a tal magnitud, ya no voy a tener productos antes, sí, y no voy a tener ya otro sistema de cocción que vemos más adelante. Sí. Entonces es importante que la temperatura supere los 100 grados para evitar quemar el aceite, pero poder estar por abajo de 50 grados porque voy a tener demasiada grasa, ya no voy a tener características de fritura que es producto crocante, la temperatura no es suficientemente caliente para que se pueda dar el proceso de evaporación de líquidos de la parte externa del alimento que estoy realizando la fritura. Entonces, menos de 150 grados no se recomienda para este proceso de cocción. La temperatura a la cual el aceite comienza a descomponerse del humo, el punto de humo que hace conceptualiza y variar, obviamente la composición del aceite, dependiendo de su valor, podemos clasificarlo en función de su utilización. Y en la parte de fritura del libro tenemos de cocidos, ustedes tienen que es referencia a los tipos de aceite que podemos utilizar. ¿Sí? Hay aceites son idóneos para las frituras porque obviamente tienen un punto de humo, un punto de quiebre muy más alto, que quiere decir que tardan más tiempo en quemarse estos aceites. Sí, aguantan muy bien la temperatura, por ejemplo, del aceite de palma, del aceite de maíz, es una masa para fritura. Hay otros aceites que tienen puntos de quiebre también, como el aceite de oliva, sin embargo, el aceite de oliva no se utiliza para fritura por el sabor final que nos puede dejar en los alimentos y porque además tiene muchas características adicionales, es mucho mejor utilizarlo de forma cruda. Y para fritura, la recomendación es utilizar manteca o utilizar aceites tipo palma o de maíz que aguantan perfectamente la temperatura y puede tener mejor vida útil. Entonces, hay otros tipos de aceites que pueden utilizar para fritura, sin embargo, el aceite de sésamo no. Ya que normalmente los aceites que se obtienen de semillas, como el sésamo, incluso el aceite de aguacate o el aceite de oliva, las características de los aceites son sabores muy más intensos. ¿Sí? Entonces, cuando obviamente estos son sometidos a temperatura, cambian estas características, se potencian, pero en otros casos, como por ejemplo el aceite de oliva, cambia drásticamente el sabor y pueden más bien provocar cierta sensación de amargor al final que no es deseado para la fritura. Ahora, el aceite de sésamo aguanta muy bien, por ejemplo, temperatura y en la receta anterior se está utilizando aceite de sésamo, entonces como para aportar el sabor está perfecto, pero ya para realizar frituras en realidad no se recomienda, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos estos que provienen de semillas. Eh, la mayoría de frituras deberían realizarse como se somete a temperatura súper alta, deberían realizarse en aceites o en grasas que sean súper neutras. Mientras menos sabores finales tengan estas grasas, es mucho mejor, porque al yo tener que darle una temperatura súper alta, como digo, lo más probable es que cambie la estructura, cambie el sabor, que va a tener estos sabores amargos de pronto en las frituras que no son para nada deseados, ¿sí? Entonces, por eso tenemos aceites para todo tipo de preparaciones, ¿sí? Habrán unos
que sean idóneos, como los que ya mencioné, para frituras, otros para aderezar, otros para poder realizar cocciones básicas. Siempre hay que cuidar, ¿no es cierto?, las características organolépticas del aceite, además de las nutricionales que en los aceites que se utilizan para aderezar, por ejemplo, como el de oliva, está perfecto. ¿Ya? Acuérdense que un poquito haciendo referencia a la parte nutricional, que nosotros dejábamos ese rango, ese 10% de grasas saturadas que podíamos consumir dentro del 30% total de las grasas. Los sistemas de cocción a través de fritura no han sido muy bien vistos, obviamente, desde el punto de vista nutricional, porque lo que hacen es favorecer el desarrollo de grasas trans, por el mismo proceso que tenemos de fritura y de mal cuidado, podríamos decir, de las grasas y los aceites, logramos que se desarrollen estos componentes tóxicos, y además de eso, que se agregue mayor cantidad de grasa al alimento sin necesidad o sin requerirlo. Sin embargo, sí podemos nosotros hacer uso de este sistema de cocción 1 o 2 veces por semana, estaría bien, no abusar, pero sí tenemos que reconocer las ventajas organolépticas que nos da la fritura. O sea, no es lo mismo comerse un camarón, ¿no es cierto?, rebozado y frito, que comerse un camarón cocido, no sé, en agua directamente, ¿verdad? Entonces vamos a tener unas características de sabor que de pronto puede ser tal vez el medio de cocción donde más potenciamos el sabor de los alimentos. Sin embargo, no se recomienda, obviamente, hacer uso de esta técnica de cocción de forma diaria, ya para evitar agregar mayor cantidad de grasa en la fritura. Solo pensemos en algo, que por ejemplo, cuando yo realizo la fritura en un alimento, siempre ustedes saben, ¿no? Manejamos los 100 gramos de alimento para tener una referencia y poderles dar el ejemplo. Si es que yo, por ejemplo, en 100 gramos de pollo tengo de forma natural 20 gramos de grasa, ¿sí? De los 100 gramos de pollo, 20 son grasa. Cuando yo realizo la fritura de esos 100 gramos de pollo y esta fritura, por ejemplo, va a contar, o este pollo va a contar con un rebozado que tiene algún tipo de cantidad de grasa que se absorbe, es el menos del 30% de peso del producto. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a freír 100 gramos de pollo y la parte de los 20 gramos que tengo de forma natural de grasa, voy a agregar posiblemente unos 20 gramos de grasa más solamente por el proceso de fritura. Sí, cuando tengo, por ejemplo, productos almidonosos. Si es que el producto no es suficientemente almidonoso, posiblemente se absorbe entre un 10 a un 15%. Si yo ese mismo pollo que estaba yendo a freír, ¿no es cierto?, lo coloqué sin ningún tipo de rebozado, obviamente la cantidad de grasa de absorción no va a ser la misma. Entonces ahí podré contar tal vez yo solo con un 10 o un 15% de absorción de grasa. Pérdida de productos necesita cárnicos, hablamos de productos cárnicos, para poder tener un excelente producto de fritura siempre van a necesitar algún tipo de rebozado o de algún producto, ¿no es cierto?, que vaya a permitir que se dé esa costra o esa costra crocante, ¿no es cierto?, en el alimento cuando es sometido a fritura. A ver. Vamos a ver, chef, por ejemplo, si frío pescado ya no lo puedo ocupar porque cambiaría el sabor si lo que frío es otra cosa. No entendí, Pedro. ¿Puedes decirnos? Sí, profe, me refería a que, por ejemplo, en casa, como usted decía, es muy común que freímos pescado y obviamente no sobra el aceite. Ujú. Entonces, freímos eso y ya no nos serviría para otro tipo de cocción, de fritura, porque nos cambiaría el sabor, a eso me refería un poco. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenemos un cambio por el sabor, sí puede ser. De pronto tú vas a volver a freír el mismo pescado, puedes utilizar tranquilamente la misma grasa, pero ya es un poco complicado, sobre todo si es que fue utilizado por largos periodos de tiempo. O sea, no es que freíste solo un filete y se acabó, sino estuviste friendo constantemente y luego tienes un aceite que todavía está como para poder utilizar, que no se ha quemado. Si vas a utilizarlo para el mismo producto, sería idóneo. Si no, en realidad sí cambian las características de sabor, porque obviamente en los rebozados vamos a tener ciertos ingredientes que pueden terminar saborizando esa grasa, ¿sí? O sea, organolépticamente ya no estaría apto para ser reutilizado porque vamos a tener obviamente sabores que se quedaron impregnados en esa grasa, ¿sí? Microbiológicamente tampoco es que pueda crecer ahí mayor cosa, o sea, no es que chuta, freíste pescado y después ya no puedes freír papas porque el pescado tiene, no sé, tiene microorganismos que pueden pasar a la papa, no sé, y eso no va a pasar porque como tienes que someter eso a altas temperaturas, ahí cualquier microorganismo va a sucumbir.
pero obviamente puedes tener un aceite con sabores que ya no esperas, ¿no es cierto?, en otro producto. Entonces sí es importante cuidar también la grasa cuando estamos realizando la fritura, a que no queden impurezas. El filtrarlo correctamente es súper importante para evitar justamente que esos aceites queden con sabores no apropiados y ya no pueden ser reutilizados, ¿sí? Ya para el pescado, marisco, sí te voy a recomendar que cambiemos el aceite. Pero, por ejemplo, si yo freí papas en este aceite y luego quiero freír algún tipo de género, estaría perfecto, siempre y cuando se haya cuidado, ¿no es cierto?, la temperatura y todas las características que hablamos de esta grasa. ¿Ya? Para la próxima semana lo que espero hacer con ustedes es un experimento, que tomemos algunos productos que tengamos en nuestra casa. Lo ideal sí sería que por lo menos utilicemos un género proteico y podamos luego de la clase bueno, sí tenemos el viernes con ustedes, pero podemos hacerlo, que puedan colocar un rebozado y podamos realizar la fritura para que ustedes vean la cantidad de grasa que se absorbe en este proceso de cocción. ¿Sí? Y qué importante es el poder manejar la temperatura adecuada para evitar la menor cantidad de absorción de esta grasa en la fritura. ¿Sí? Obviamente habrán productos que, como les dije hace un momento, cuando tenemos rebozados o cuando tenemos sometimiento de alimentos que tienen gran cantidad de almidón, productos como papas, productos como la yuca, si tengo vegetales o cárnicos rebozados, pero que tengan, ¿no es cierto?, un recubrimiento almidonoso, ahí yo voy a tener gran cantidad de absorción de grasa. Como digo, se absorbe siquiera un 30%. Si es que yo voy a freír productos que no tienen la misma consistencia, ¿no es cierto?, la misma estructura, si voy a freír solo un pedazo de pescado o un pedazo de pollo sin ningún tipo de rebozado, la absorción va a ser menor, porque obviamente no hay componentes que puedan albergar estas partículas de grasa en su interior. ¿Sí? Entonces, a mayor cantidad de almidón en una fritura, mayor absorción de grasa yo voy a tener. ¿Sí? Y más aún, si es que no se maneja de forma correcta la temperatura de esa grasa, más posiblemente el alimento absorba más de ese 30% en la cocción. Entonces ahí sí podemos reconocer a la fritura como una técnica de cocción no recomendable, ¿sí? Si es que yo no voy a cuidar estas acciones cuando estoy realizando la fritura. Otra cosa importante cuando yo realizo fritura es el proceso posterior a la fritura, que es el colocar suficiente papel absorbente para poder retirar el exceso de grasa que sale en el momento de la fritura. Utilizar buenos recipientes o utensilios que me permitan a mí retirar el exceso de grasa, ya como esfumaderas y este tipo de cucharetas que tienen orificios, para poder facilitar el retirar, ¿no es cierto?, excesos de grasa que puedan quedar luego de la fritura. Y también recomendarles que sean preparaciones que se sirvan enseguida, que se sirvan a la minuta. Yo no puedo tener productos fritos a menos que tengan ciertos ingredientes que puedan favorecer de pronto la fritura, como por ejemplo el caso del famoso panko. El panko es un pan tipo japonés que es como una miga que se utiliza en la parte externa para poder realizar frituras. De eso vamos a ver el día miércoles, me anticipo un poquito. El panko, por ejemplo, una de las ventajas que tiene es que tú realizas una fritura y te brinda una característica de que el producto se puede incluso a temperatura ambiente mantener mucho más tiempo con esa textura crocante, ¿ya? Cosa que de pronto no podemos lograr con otro tipo de apanadura o otro tipo de cobertura, ¿ya? Entonces, obviamente hay productos que pueden mejorar el resultado final de una fritura, otros no. Es por eso que se recomienda más bien que sean cocciones que se realicen y se sirvan enseguida. Lo máximo que puedo hacer es utilizar tal vez una temperatura de horno para mantener caliente el producto, pero eso no me garantiza que la textura crocante que yo quiero lograr en una fritura se mantenga durante todo el tiempo, ¿sí?
No sé si es que alguien tenga alguna pregunta adicional sobre la fritura. Sí, profe, quería preguntarle. Entonces, básicamente, el rebozado solo se ocupa no tan solo por la textura, sino también porque hay ciertas carnes, como por ejemplo la del pescado, que es obligatorio ponerle para que no se desbarate o se peguen. en- Sí, obviamente hay ciertos tipos de rebozados que nos van a ayudar a eso. Ahí es súper importante manejar la temperatura del aceite. Si es que yo tengo incluso productos como filetes de pescado que a veces están descongelados, estoy perdiendo mucha agua yo en la descongelación, o tengo mucha agua por el proceso de descongelación, entonces si es que yo no coloco un buen rebozado sobre toda la estructura, por la temperatura a la que está siendo sometido, lo más probable es que se rompan la estructura dentro de la grasa y no es algo que queramos al final. Entonces sí es súper importante. Incluso si es que yo coloco algún tipo de rebozado, que éste pueda reposar en el producto, ¿sí? Incluso muchas veces voy a tener que si tengo un rebozado antes de la fritura, volver a pasar, por ejemplo, por la harina o por la miga de pan o el producto, el almidón que yo vaya a utilizar para poder realizar este rebozado, pasarlo una vez más antes de la fritura o dejarlo reposar el tiempo suficiente para que pueda impregnar y que pueda tener un producto mucho más estructurado y no se me rompa en la fritura. Sí, porque la temperatura alta, lo más probable es que en ciertos productos, si no han sido tratados correctamente, voy a tener yo, se retira en la fritura cuando no se maneja bien la temperatura, se retiran rebozados, se pierde mucho en la misma grasa, voy a tener mucha impureza, los alimentos se rompen, ¿sí? Todo es por la cantidad de humedad que tiene el alimento, es porque de pronto no coloqué correctamente el rebozado, o porque tengo productos que, mucha cantidad de producto dentro de la fritura también, que es uno de los indicadores para que baje la temperatura del aceite y yo no logre un buen resultado final, ¿sí? Entonces son algunos factores súper importantes del momento de realizar la fritura. Y la diferencia que tenemos con los géneros vegetales, porque ahora estamos revisando algunas características de la fritura en géneros cárnicos. Eso, por ejemplo, no se ve o es mucho más fácil realizar la fritura en un producto vegetal, ¿no es cierto? De hecho, es mucho más fácil hacer una papa frita o una yuca frita, ¿no es cierto? Porque lo más probable es que sí, la parte externa se vaya secando y yo logre esa textura crocante. Pero ya con los géneros cárnicos, al no tener un almidón lo suficientemente que le sirva de estructura, yo no voy a tener productos crocantes a menos que realice la fritura con algún tipo de rebozado, ¿sí? Entonces ahí es cuando tengo que ser súper técnico al colocar los rebozados, al dejar el tiempo suficiente para que repose y pueda lograr un buen resultado, ¿sí? Manejar correctamente el aceite, utilizar, valga la redundancia, utensilios que me permitan retirar el exceso de aceite, dejar el tiempo suficiente sobre papel absorbente y manejar la temperatura. Esas son características, son recomendaciones que se hacen y que deben mantenerse en la fritura para poder tener un excelente resultado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Profe, disculpe, para sacar las papas como de KFC, ¿cómo se hace? Verá, yo intenté, pero, o sea, verá, primero freírle, o sea, poco, y de ahí luego le congelé, y luego le volví, o sea, después cuando estaban congeladas a freír, pero no salieron tampoco. También Ahí, intenté cocinándoles no sé, no cocinando, blanqueándoles, y ya. de ahí le puse en la nevera, en el congelador, y no salieron. ¿Cómo se Eh, puede hacer? bueno, las que son, por ejemplo, de McDonald's, Burger King, KFC, este tipo de, sí, o sea, son tratadas de forma industrial, son precocidas de forma industrial y eso es lo que de alguna manera garantiza el resultado final de la papa que tienes, porque tú puedes hacer el proceso de congelar y todo, y el choque térmico que tiene el producto cuando está congelado y entra el aceite es mucho más drástico.
tú estás manejando una temperatura un poco más alta, ¿no es cierto?, en el producto, entonces eso garantiza que de pronto el choque térmico garantiza que tú vayas a tener un producto súper crocante, porque además en la congelación que tú, que tiene la papa, al estar precocida y todo está perdiendo humedad. Entonces eso te ayuda a que el rato de la fritura, el choque térmico, a perder toda esa cantidad de agua de forma más rápida y tener un producto mucho más crocante. Pero es un poco complicado lograr el resultado que tienen estas papas porque se hacen de forma industrial, se las trabaja de forma industrial, entonces tienen un proceso incluso de precocción de forma industrial y eso nos ayuda a que el resultado final sea como una papa de fantasía, o sea, no es algo que tú puedas lograr en una cocina común, porque tiene un proceso industrial que incluso es el secado, el congelado y todo, entonces tú estás deshidratando de alguna manera a las papas antes de que sean sometidas a la fritura. Pero puedes tener resultados similares, sí, congelando la papa, secándola un poco, no agregándole más agua, o sea, no dándole un proceso de precocción que le agregue mayor cantidad de agua, sino más bien hay que procurar retirar el exceso de agua que pueda tener. Más bien, en vez después del blanqueado, se puede dar incluso un golpe de horno para poder retirar parte de ese contenido acuoso y luego ya en la fritura puedas tener resultados mucho más eh, idóneos, ¿sí? La verdad, nunca he intentado hacer esas papas así. Lo que sí, obviamente, el resultado diferente que tienes en una papa congelada, sí, es por justamente todo este proceso que te mencioné. Pero podríamos hacer de pronto, no sé, igual esa experiencia, verla en la casa, a ver cómo nos resulta. Yo ahora voy a ver y les voy a hacer un videito. Eh, yo tengo la máquina esta que es esta freidora de aire, no sé qué, que salió de moda un tiempo y ahí le estoy dando medio palo. Pero nunca he hecho papas fritas ni he hecho así, yucas fritas hice y con excelentes resultados. Pero sí necesitan un apadito, cubrirles con un poco de grasa antes de ponerles dentro de este aparato porque si no, no logran la reacción de mallar. O sea, quedan crocantes, pero no doradas, sino solo crocantes y blancas, porque no tienen nada de grasa, entonces no salen tan bien. Pero si es que ustedes le cubren un poquito con grasa, con aceite antes de ponerlo en la cocción, tiene excelentes resultados y de verdad es bastante similar a lo que obtienes cuando haces fritura directa en aceite. Uh-huh. Ahí les voy a mostrar. La actividad que ustedes tienen que realizar hasta el viernes es, yo les subí una carpeta con unas fotografías de una lectura que tenemos del libro de Harold McGee, este libro que bueno, teníamos en la biblioteca. Lo que quise hacer es utilizar parte de esta información también que tenemos acá. Les he subido unas copias. ¿Ya? Ustedes tienen unas copias. Van a leer y el día viernes vamos a tener un pequeño test en base a la lectura que ustedes realizan. ¿Ya? Si frío, ya no, ya respondí esta pregunta. Entonces, hagan lectura, por favor, hasta el día viernes. Es poquito, no les he subido tanto. Y con esa información, luego de que veamos rebozados el día viernes, les voy a dejar una tarea para la próxima semana de hacer un experimento con las frituras para ver la cantidad de aceite que se absorbe, diferentes géneros. Yo les voy a colocar las indicaciones luego de que realicemos la clase del día viernes. ¿Ya? No sé si tenemos alguna pregunta adicional con relación a las frituras. ¿No? No, Bien, profe. chicos, si está entonces todo claro, les dejo la lectura para que la realicen, por favor. Nos vemos de aquí el día viernes para la clase de cocina.
vayan revisando también la lectura, pueden revisar también la lectura que tienen en el libro de cocina. Ahí tenemos también algo relacionado con los tipos de aceite para realizar fritura, súper importante. Y eso, les agradezco mucho por haber asistido a esta sesión. Yo sé que son poquitos, pero déjenme los que asistieron. Ya. Si tienen cualquier duda, por favor, pueden hacerlo igual por el chat, ¿no? Estamos comunicándonos y de aquí el día jueves tenemos la clase de nutrición. Si es posible, sus compañeros comuníquenles que están, no sé, creo que no saben que estaba colgada la clase de nutrición en el CIB ya, desde la semana pasada mismo. Ya, para que de pronto la puedan ver antes de nuestra sesión del jueves, que igual es nuevo tema. Ya. Si no tenemos ninguna duda más, pues muchas gracias. Gracias, chef. Gracias a usted. Gracias, profe. Chao, gracias. Gracias, profe.